buenas tardes a todos. Antes que nada, pues quisiera agradecer, por supuesto, a la doctora María del Pilar Ángeles por su invitación para dar este coloquio en la coordinación de licenciatura en ciencias de datos, y a Rocío del Valle por todo su apoyo para poder llevar a cabo la charla, todo su apoyo con la logística correspondiente. Yo soy Milagros Aldana, soy profesora del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad Simón Bolívar, soy físico con opción geofísica, tengo un doctorado en física y trabajo en distintas áreas de las ciencias de la Tierra, tanto con datos magnéticos como con otras medidas geofísicas, en particular con sísmica y tratamiento de atributos. Y bueno, me pidieron que les hablara un poco de alguna aplicación de lo que yo hago que tiene que ver con el tratamiento de datos. Y yo les voy a hablar del tratamiento de dos tipos de datos, en este caso datos magnéticos y datos procedentes de métodos potenciales o de otras técnicas geofísicas. En este caso no voy a hablar de sísmica, en las cuales hemos tratado de analizar un sistema utilizando técnicas de Machine Learning. Espero que la charla o el coloquio pues, sea de su agrado. Bueno, cuando uno se plantea un problema, el ser humano, generalmente lo que hace es, primero, entender el problema, ver qué cantidad de datos se tiene, ver cómo analizar los datos, prepararlos, manejarlos, plantear una hipótesis, seleccionar un modelo que permita evaluar esa hipótesis, desplegar el modelo, desplegar la solución y después seguir a ver qué tal está funcionando la respuesta que hemos dado, verificar si es necesario buscar otro modelo, buscar otra respuesta, hacer otro tratamiento de datos, etc. Eso es lo que hace el ser humano. Y eso es lo que se trata de que hagan las máquinas de forma automática. Y de allí es que nace lo que conocemos como Machine Learning o aprendizaje automático, que no es más que una rama de la inteligencia artificial que de alguna manera automatiza la construcción de estos modelos que se utilizan para resolver un problema. Y la idea básica es, bueno, una máquina debería poder aprender a partir de los datos, debería poder identificar patrones, debería poder tomar decisiones, debería poder predecir y debería hacerlo, o eso es lo que se busca, de forma autónoma y con mínima intervención humana. Obviamente, eso es lo que se hace muchísimo últimamente, pero sin embargo el término se utilizó por primera vez en el año 1959. ¿Y por qué ahora es que se habla tanto de Machine Learning? Bueno, básicamente porque aumentó la capacidad de computación, porque hay nuevas tecnologías de cómputo y sobre todo porque estamos trabajando con una cantidad enorme de datos. Estamos en la época del Big Data. Entonces, sin embargo, antes, claro, también existían todos estos conceptos, pero no se contaba con la parte, digamos, computacional, la parte técnica, la parte de hardware, como para hacerlo rápidamente. Ahora es posible aplicar automáticamente datos, automáticamente cálculos a un gran número de datos, hacerlo de forma iterativa y hacerlo muy rápidamente por el desarrollo tecnológico que se ha tenido a nivel computacional. Entonces, muchas de las cosas que se hacen en lo que es aprendizaje automático están relacionadas con la vida diaria. Bueno, yo no utilizo hablas tipo Siri o Alexa, pero sí utilizo, por supuesto, búsquedas utilizando Google, Gmail, también YouTube, Amazon, Netflix. Y si ustedes ven, cuando introducen un parámetro de búsqueda, después, de alguna manera, le van apareciendo recomendaciones, por ejemplo, de YouTube, de Netflix, de Amazon, y lo que está haciendo es simplemente el sistema recolectando todos esos datos de lo que ustedes están haciendo, analizándolos, haciendo una estadística y diciendo, a esta persona le interesa esta rama. Entonces yo le voy a desplegar una serie de avisos, voy a publicar algo que se supone que sea del interés de él. Es decir, que de alguna manera lo que se está haciendo es prediciendo a partir de un análisis de un conjunto grande de datos. Y en general, cuando hablamos de técnicas de aprendizaje automático, podemos clasificarla en dos grandes categorías. Un aprendizaje supervisado y un aprendizaje no supervisado. En el caso del aprendizaje supervisado, lo que se hace es, bueno, tengo una salida que quiero obtener y tengo un conjunto de entradas. Entonces, lo que yo estoy tratando es, a partir de esas entradas, controladamente, obtener un sistema que me permita obtener la salida deseada y aplicarlo en otro contexto.
¿Okay? En este caso tenemos el aprendizaje supervisado. Pero también puede ser que simplemente tenga un montón de datos, no sepa cómo enfrentarme inicialmente a ellos y lo que quiera es obtener algún patrón o algún agrupamiento o alguna caracterización que me permita decir, oye, mira, voy a seleccionar este conjunto porque efectivamente estos muestran ciertas características que podrían estar asociadas, por ejemplo, con un aspecto físico, geológico o con un aspecto del área. Yo les hablo desde el punto de vista físico, geológico, porque obviamente soy físico y por eso les trato más hacia ese punto, pero desde cualquier área de las ciencias. Es decir, lo que queremos es tratar de identificar dentro del mismo conjunto de datos patrones que nos permitan caracterizar un sistema. Simplemente. Muchas veces estos algoritmos se basan en el funcionamiento de una de las máquinas que en principio es la más perfecta, es decir, el ser humano. Se basa en el comportamiento del cerebro, la manera como se tienen las neuronas biológicas, cómo se conectan, en la lógica que utiliza el ser humano, en algoritmos evolutivos, entonces se habla de algoritmos genéticos, es decir, están bioinspirados e incluso se basan, por ejemplo, en las observaciones de la naturaleza y se utilizan algoritmos de tipo fractal. Yo les voy a presentar hoy dos algoritmos con los que he trabajado, uno de aprendizaje no supervisado y otro de aprendizaje supervisado. El algoritmo no supervisado que utilicé es un bietápico, el aprendizaje supervisado lo hice con Amphis, y en cada uno de los ejemplos, que son 2 ejemplos solamente, que les voy a presentar, voy a hacer una breve descripción del algoritmo para después entrar directamente a ver cómo me ayudó a resolver un problema particular del área que estaba viendo. Entonces, lo primero que voy a hablar es de agrupamiento bietápico o two-step clustering, que lo utilicé o que lo utilizamos en el grupo de trabajo para caracterizar la alteración que se produce en superficie en las mineralogías, tanto magnéticas como no magnéticas, debido a la migración terciaria de hidrocarburos. O sea, ¿a qué se refiere esto? Bueno, esto se refiere a que el hidrocarburo migra, por supuesto, se encuentra a profundidad, migra, y hay cierta expresión que se puede observar en superficie. Vamos a hablar primero de qué es un agrupamiento bietápico o en 2 etapas. Obviamente es un agrupamiento en 2 etapas, por eso se llama así. Es una herramienta estadística de Machine Learning que fue diseñada por Xu y compañía en el año 2001, específicamente para la licencia SPSS, y buscaba encontrar agrupaciones naturales en un conjunto grande de datos. Claro, si uno piensa, pero esto es lo mismo que K-means clustering u otro algoritmo de agrupamiento, pero la manera como está planteado tiene estas características que lo diferencian de las técnicas tradicionales. En primer lugar, generalmente cuando uno trabaja con un algoritmo de agrupamiento, trabaja o bien con variables categóricas o bien con variables continuas. Bueno, me dice que mi conexión es inestable, pero supongo que todavía me están escuchando porque no he visto que se haya caído. Entonces ya si hay algún problema de conexión, espérenme un segundo que yo trato nuevamente de reconectar. Aquí el internet es un poco inestable. Entonces, se pueden tratar con este tipo de algoritmo ambos tipos de variables conjuntamente, categóricas y continuas. Cuando se hace un agrupamiento, un clúster análisis, uno generalmente va probando, le dice al algoritmo o a la licencia, lo que esté utilizando, mira, agrúpame primero en 3 clases, agrúpame ahora en 4, agrúpame en 5. Bueno, aquí también se puede hacer así, pero también el algoritmo en sí, es decir, el clúster bietápico, trata de encontrar de manera automática el número de clúster que optimiza el problema. Y por otro lado, tiene la característica de escalabilidad, porque como van a ver, puede manejar una gran cantidad de datos simplemente estableciendo una serie de pregrupos. Entonces, ¿cómo trabaja el algoritmo? Trabaja en 2 etapas. En la primera etapa establece unos pregrupos o preclústeres. Realmente la palabra clúster no está aceptado por la Real Academia, sin embargo la voy a utilizar porque es el argot que generalmente se utiliza en el medio, ustedes lo saben igual que yo. Entonces, bueno, vamos a seguir utilizando clúster. En una segunda fase lo que hace es que esos clústeres que ha encontrado los agrupa, removiendo aquellos que son dispersos, y de esta forma se está optimizando el proceso de identificación de patrones en el conjunto de datos que se está analizando. El número de clúster final es o bien el que uno le está dando o bien el que él determina automáticamente por un método de optimización. ¿Cómo trabaja en la primera fase el clustering en 2 etapas?
Bueno, en una primera fase usa la estructura de un árbol de decisión para generar los clústeres. Entonces vamos a ver qué es un árbol y cómo se observa un árbol de decisión. Un árbol es exactamente eso, un árbol. Tiene una serie de nodos que son nodos interiores o nodos de decisión, de los cuales parten ramas y que en principio se podríamos llamar nodos padre. Y una serie de nodos que se denominan nodos hojas, que como vemos no tienen ningún tipo de bifurcación y son conocidos como nodos hijos. Estos nodos hoja, representan la respuesta, y este nodo de decisión lo que representa es la respuesta a una pregunta que se hace para tomar una decisión. Se plantea una pregunta y entonces se decide si el dato o lo que se está clasificando, lo que se está analizando va para una u otra rama del árbol. Entonces, lo que vamos a construir es un árbol, pero un árbol particular, un árbol de características del clúster o clústeres. Y en este caso, lo primero que tenemos que hacer es definir cuáles son las características, a qué se llama características del clúster o CF. Si tenemos un grupo de cualquier cantidad de datos, n datos de dimensiones, se llama característica del clúster a un triplete que está constituido por N, LS y SS, donde N es el número de datos en ese grupo, LS es simplemente la sumatoria de todos los valores de ese grupo y SS es la sumatoria de los cuadrados de todos los elementos de ese grupo. Pero estas características CF son muy importantes. ¿Por qué? Porque son lineales. Eso significa que si yo, por ejemplo, tengo dos grupos y los voy a poner juntos, la característica final de ese grupo no es más que la sumatoria de las características, la CF de cada uno de los grupos. Y además, cuando veíamos el árbol, un cierto nodo, que es un nodo padre, tiene dentro de él todas las características que corresponden a cada uno de los hijos a los cuales apunta a través de las ramas que visualizamos. Entonces vamos a tratar de construir un CFT, es decir, un árbol de características de clústeres. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Bueno, primero hay ciertos aspectos o ciertos parámetros importantes para hacer la construcción y así es como trabaja el programa. Estos parámetros son el número máximo de características de clúster que se puede presentar en cada uno de los nodos, el número máximo de características de los clústeres o de CF que se pueden presentar en un nodo hoja, que es el nodo respuesta, y un umbral o radio máximo T, que lo que dice es, bueno, todos los CF que se encuentran en un nodo particular tienen que estar dentro de una hiperesfera de radio máximo T. Es decir, en pocas palabras, la distancia entre todos los CF tiene que ser menor o igual a ese umbral T que hemos definido. Vamos a construir entonces un árbol. Entonces, esto es lo que hacemos. Lo primero que se hace es que, por supuesto, hay que entrar los datos. Esa es la parte esencial. Entonces, se van registrando cada una de las entradas de forma secuencial. Se toma el primer caso y ese entra en el nodo raíz. Después vamos a ver esta imagen ampliada. Entra en el nodo raíz y el nodo raíz entonces tendrá toda la información de ese individuo y a ese conjunto lo llamaremos CF1, es decir, ese triplete. Entra el segundo caso. Ese segundo caso nuevamente entra al nodo de raíz y se calcula el CF de ese caso. Si la distancia de ese CF nuevo es menor que el umbral establecido, entonces este segundo caso se incluye junto con se incluye en el CF1 y se actualizan los datos del triplete. Es decir, si tenemos un nuevo caso que tiene un valor CF2, el caso que vamos a tener ahora en el nodo está compuesto por CF1 más CF2, están juntos, y la actualización es que el CF en ese nodo ahora es CF1 más CF2. Pero si no es así, se crea un nuevo cluster feature, es decir, el segundo caso va a ser la primera muestra de ese cluster feature. Sin embargo, todavía no hemos ramificado, es decir, todavía los dos cluster feature que si tienen características que están fuera de ese umbral van a estar aquí en la raíz. Llegará un momento en que se va a dividir, pero todavía no lo hemos dividido, sino que el CF se establece en el nodo en lugar de generar un nuevo nodo. Ahora bien, si nuevos datos ingresan a los nodos,
o al nodo raíz, por ejemplo, este nodo que estamos analizando, ¿qué es lo que se hace? Bueno, una vez que se encuentra que el número de cluster fissures que se ha formado es mayor que el que hemos establecido como máximo, el valor B que habíamos visto anteriormente, entonces se realiza una división, es decir, el nodo se divide en dos brazos, en dos hijos. ¿Y cómo consigue esos hijos? Él agarra todos los CF, busca los que tienen mayor distancia entre ellos y con esos dos forma dos nuevos hijos. Y después agarra el resto de los CFs que están en ese nodo, va midiendo las distancias y lo va asociando con cada uno de los hijos dependiendo a cuál esté más cerca. Y de esa forma entonces es que se está estableciendo esa secuencia. En pocas palabras, lo que está ocurriendo, hay una persona que se llama Carlos Cerritos, supongo que puedo admitirlo, voy a darle admisión, porque si no me aparece aquí a cada rato el letrerito. Entonces, cuando un dato pasa por un nodo interno, él lo que va haciendo es buscando la manera de llegar a los siguientes nodos, a los nodos hijos, hasta que finalmente pues se llega a un nodo que es el final, que es el nodo hoja. Entonces, cada caso sucesivo se añade o bien a este nodo o bien se crea un nuevo nodo. Es decir, se añade a esto o bien se crea uno nuevo dependiendo de las variables que les he comentado. Y un nodo que contiene varios individuos, lo que tiene es un resumen de las características de cada uno de esos individuos, es decir, que en el nodo raíz habrá CF1, CF2 hasta el CFB, y en cada uno de estos nodos que agrupan distintos CFs se tendrá un resumen de esas características. Entonces, el TCFT obtenido en la fase 1 tiene toda la información que necesitamos, pero adicionalmente ha formado regiones más densas, es decir, regiones que tienen en cierta medida agrupadas cierta cantidad de CFs y esas regiones son justamente los nodos hoja. Es decir, una vez que se ha llegado a resolver el problema, entonces se tendrá una serie de nodos terminales o nodos hojas con un número específico de CF que no va a ser mayor al L establecido inicialmente. ¿Cuántas divisiones puede haber y en cuántas ramas se puede dividir cada uno de los nodos? Eso también es algo que se indica o es indicado por parte del usuario, y el número de veces que se puede hacer esta división es lo que se conoce como la profundidad del árbol. Pero ¿qué ocurre? Que bueno, ahora lo que hemos hecho es que teníamos un montón de datos y los hemos llevado a una serie de grupos o de nodos hoja. En principio, el número de nodos hoja es menor que el número de datos original. Entonces, en una fase 2 lo que se hace es que esos grupos, esos nodos hojas que se han obtenido, se agrupan utilizando un clúster aglomerativo. Pero ¿cuál es la ventaja? Bueno, la ventaja es que ahora tenemos menor cantidad de datos y es mucho más rápido y mucho más eficiente la aplicación de un algoritmo de agrupamiento cualesquiera para poder agrupar esas regiones densas que se han obtenido. Entonces, se puede producir con este tipo de agrupamiento una variedad de soluciones y finalmente se decidirá o se elegirá aquella solución que mejor resultado dé en términos, por ejemplo, de un criterio bayesiano o en términos de un criterio de información de Akaike, que lo único que hace es verificar efectivamente cuántos parámetros, por ejemplo, se tiene para medir el grado de optimización. Si hay muchos parámetros, entonces no se utiliza ese, sino se utiliza otro tipo de decisión que tenga menos parámetros, que lleve a menos parámetros y así sucesivamente, dependiendo del criterio que se utilice. Ok, entonces esta es la base de lo que hace un algoritmo bietapping. 2 etapas, preclúster y después agrupación de los clústeres, y de alguna forma quiero poder identificar de eso que está haciendo sin ponerle etiquetas al principio, simplemente reconociendo qué es lo que está ocurriendo en un sistema. Bueno, eso yo lo apliqué a el estudio de la expresión superficial de la migración terciaria de hidrocarburos. ¿Por qué la migración terciaria? Porque los hidrocarburos se encuentran, por supuesto, en el subsuelo, o bien migran por el subsuelo, y en superficie tienen una expresión. Lo que ocurre es que a través de fallas y fracturas, el hidrocarburo migra hacia la superficie y cuando llega a niveles someros, altera las mineralogías tanto magnéticas como no magnéticas que se encuentran presentes allí. Eso quiere decir que si en principio yo tengo acumulación de hidrocarburos, está migrando el hidrocarburo, hay un entrampamiento o hay una vía de entrampamiento hacia alguna zona, yo debería ver en superficie algún cambio. Y eso es lo que nosotros estábamos tratando de ver, haciendo que
combinando datos de magnetismo de rocas con datos derivados de análisis de imágenes espectrales. Resulta que las imágenes espectrales se han utilizado muchas veces para caracterizar justamente esas zonas de alteración en superficie que se produce por esa migración terciaria de hidrocarburos en forma gaseosa a través de fallas y fracturas. Y nosotros también hemos aplicado en las medidas de propiedades magnéticas de roca para tratar de identificar la presencia de bien sea yacimientos de hidrocarburos o bien la migración hacia su posible entrampamiento. Entonces, lo que hicimos en este caso fue unir estos dos conjuntos o dos tipos de datos utilizando un conglomerado bietápico. Y lo que buscábamos de alguna manera era observar no solamente la expresión areal, es decir, que tanto se podía extender la zona en la cual se producía esa alteración de hidrocarburos y que por lo tanto podría marcar o definir o ayudar a definir posibles zonas prospectivas, sino además queríamos ver cómo era el cambio a nivel vertical y de esa forma podemos caracterizar aún más el proceso que está teniendo lugar en el medio que estamos estudiando. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Bueno, lo que se hizo fue estudiar un área, una región prospectiva que se encuentra en el noroeste de Venezuela, específicamente en la cuenca de Falcón, que tiene abundantes filtraciones de hidrocarburos, vías todas estas fallas y fracturas. De hecho, cuando uno va observando la zona de estudio, se encuentra con menes, con emanaciones de hidrocarburos. Y en la medida en la que se iba explorando, se tenía información de los menes que habían sido identificados previamente y se observaron nuevos menes. Entonces, se hizo un análisis inicial de las imágenes satelitales y se observaron unas zonas o se definieron unas zonas que podrían estar relacionadas con alteración de minerales no magnéticos. Alteración de minerales debidas posiblemente a esa migración de hidrocarburos, esa migración vertical de hidrocarburos. Lo que se hizo fue recolectar, estas zonas las vamos a llamar IDA, es decir, una zona de anomalías diagenéticas inducidas por los hidrocarburos. Se tomaron o se recolectaron muestras tanto dentro de estos IDAs previamente definidos por las imágenes espectrales como fuera de ellos. Además, se tomaron muestras tanto en superficie, es decir, se saca la capa meteorizada, o sea, se toma que no esté la parte tan meteorizada, se toma un tapón en superficie y además se tomó un tapón a una profundidad mayor, dependiendo del acceso y de la zona, entre 0.3 y 1 metro. Queríamos ver qué es lo que estaba pasando también abajo. Y tratamos de entrenar el algoritmo bietápico utilizando las propiedades magnéticas de rocas, probamos varias, finalmente utilizamos el logaritmo de la saturación de remanente isotermal, que no es más que se le aplica a la muestra un campo magnético en una dirección particular y se mide la magnetización que adquiere. Eso dice qué tipo de minerales magnéticos tenemos, porque dependiendo de si satura a bajo campo o de si satura a alto campo, tendremos, por ejemplo, magnetita o hematita, y la magnetita es lo que se ha observado más asociado justamente a esta alteración en niveles someros de hematita anterior y por lo tanto en principio nos está indicando que allá abajo puede haber acumulación o migración de hidrocarburos. Además, se utilizaron, partiendo de estas imágenes raster, valores proxy de contenido de arcillas y de dolomitas, obtenidas a partir del análisis de las imágenes hiperespectrales. Entonces, esto que está aquí es el resultado de las muestras de suelos y sedimentos superiores. Obsérvese que esto lo identificó directamente con el agrupamiento bietápico. Tienen tres grupos en principio. Un grupo que aquí está representado en un color azulito claro y aquí es color magenta, que es este que está aquí, un grupo azul y un grupo verde. Este es en un plano y esta es la imagen tridimensional donde tenemos el parámetro magnético y los dos parámetros correspondientes a lo derivado de las imágenes hiperespectrales. Entonces, efectivamente, el bietápico está identificando tres grupos en principio, tanto en las muestras superficiales como en las muestras que se encuentran a mayor profundidad. Allí también se observan tres grupos, pero fíjense que la distribución es distinta. El agrupamiento y la manera como se disponen esos grupos es diferente, pero igual hay tres grupos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, entonces lo que hicimos fue, queríamos ver qué pasaba con esa clasificación que había hecho el bietápico si considerábamos muestras que tenían
el tapón en superficie y el tapón en profundidad. Seleccionamos, por lo tanto, 12 muestras que estaban distribuidas tanto dentro como fuera del IDA, pero que tenían esos 3 tapones, y lo que hicimos era tratar de monitorear si había algún cambio entre las muestras de superficie y las muestras de profundidad en relación a el grupo al cual lo había asignado el análisis biotáctico. Es decir, lo que hicimos fue en un mapa identificar cada una de las muestras que tenían esos valores, esas muestras, como les digo, en superficie y en profundidad, y identificar cada uno de los grupos de las muestras. Estas son de suelos y sedimentos en superficie, es decir, en la parte más somera, y estas son a mayor profundidad, es 0.3, como les dije, y 1 metro de profundidad. ¿Y qué observamos? Bueno, vamos a ir viendo por partes. En primer lugar, observen estas muestras que están aquí dentro de los IDA. Estas son las muestras que se encuentran en superficie y estas son las muestras que se encuentran en profundidad. Es claro que estas muestras tienen un cambio en el tipo de grupo al cual pertenece. Estas pertenecían al grupo magenta y aquí ha cambiado al grupo verde, ¿ok? Como están observando aquí dentro del IDA, las que están dentro del IDA. Entonces, lo que se observó es que las muestras que se encontraban dentro del IDA en superficie parecían estar, en principio cambiaban de grupo, lo que podría indicar que las muestras en profundidad están más afectadas por la alteración producida por los hidrocarburos que las muestras en superficie, lo cual en principio es algo que uno podría esperar. Si estoy más cerca de donde se emanan los gases, o si los gases llegan primero a cierta zona, pues es muy probable que allí haya mayor alteración. Después tomamos muestras que se encontraban fuera de los IDAs, tanto en superficie nuevamente como en profundidad, y observamos el comportamiento. Y lo que vimos es que fuera de los IDA no había cambio. No había cambio en la membresía, es decir, si pertenecían a un grupo se quedaban en ese grupo, por lo menos en las muestras que analizamos. Por lo tanto, eso nos dio otro indicio, y es que allí pues no se estaban afectando las muestras en profundidad como dentro del IDA. Y además analizamos muestras que estaban justamente en el borde. Y en este caso, en el borde que definían los IDA, lo que observamos es que algunas muestras cambiaban, otras mantenían su permanencia en un determinado grupo entre superficie y mayor profundidad, lo que indica en principio que esos límites que fueron reconocidos por el IDA están actuando como unas zonas de transición donde el efecto de los hidrocarburos es variable y por eso en algunas muestras cambia y en otras muestras no cambia. Entonces, de alguna forma, ¿qué es lo que hicimos? Utilizamos TSA para investigar las posibles relaciones, porque utilizamos dolomita y contenido de arcilla. Creo que eso se los comenté cuando vi el gráfico, pero no se los dije al inicio. Utilizamos log de ISIRM combinado con dolomita y contenido de arcilla, y esas variables, tanto magnéticas como no magnéticas, las combinamos utilizando un conglomerado bietápico para tratar de identificar procesos relacionados con diagénesis debido a la presencia o migración de hidrocarburos. Además de observar cuál es el comportamiento areal, observamos también cuál es el comportamiento vertical, y esto nos dio más información de qué es lo que podría estar ocurriendo en el sistema que estábamos analizando. Pero algo muy importante, y es que este tipo de estudios así combinados, aquí en este trabajo se muestra el potencial de ellos, pero no solamente para tratar de ver posibles yacimientos, sino incluso para tratar de identificar posibles zonas de contaminación producto justamente de o bien hidrocarburos o bien, por ejemplo, estamos haciendo ahorita un estudio en una gasolinera, cerca de una gasolinera que fue abandonada y que en principio pareciera que todavía hay cierta migración de gasolina, y estamos tomando muestras de suelos, para eso en una zona de Caracas, para ver la alteración de las mineralogías magnéticas. Pero ¿qué es lo interesante? Lo interesante es que muy cerca de donde está la gasolinera han perforado pozos para consumo de agua, y resulta que las personas de la zona sentían que efectivamente había como que un olor y un sabor extraño en el agua procedente de un pozo, y nosotros estamos viendo que efectivamente en esa zona se presenta mayor cantidad o mayor concentración de minerales magnéticos que están asociados a esto que estamos viendo aquí, a la alteración producida por el hidrocarburo. Y entonces ese es el tratamiento para un problema ambiental, y ahora les voy a presentar otro problema ambiental. Pero en este caso vamos a concluir
lo siguiente: se combinaron diferentes tipos de información con este estudio, es decir, información satelital, geoquímica, geofísica, en un análisis completamente integrado. Esto ya lo habíamos hecho antes, en una zona cercana justamente a Falcón, pero lo habíamos hecho más bien tomando esas muestras en superficie, integrándolo con análisis geoquímico, pero desde un punto de vista un poco más cualitativo, es decir, observábamos el comportamiento, graficábamos y veíamos qué pasaba. Pero aquí dimos un paso adelante porque estamos utilizando una técnica de Machine Learning, en este caso el grupo biotápico, para tratar de ver qué es lo que está ocurriendo allí y tratar de caracterizar mejor el sistema. Bueno, y entonces ahora vamos a ver el segundo caso. En este caso, pues fíjense, es bastante explícita la figura. Vamos a trabajar básicamente con algo que tiene que ver con el cerebro humano, es decir, vamos a utilizar una combinación, hibridización de redes neuronales con lógica difusa. Y lo vamos a aplicar en un problema ambiental específico, en este caso en la caracterización de un vertedero. Se tenía un área de estudio en Canadá, les voy a dar una breve introducción, donde había un vertedero de vieja data y pozos o un acuífero cercano que era de uso, digamos, humano. Entonces la pregunta es, ¿está siendo contaminada el agua o no? Entonces vamos a ver qué es lo que dice el ANFIS. Para eso vamos a ver primero qué son las redes neuronales, después qué es lógica difusa y luego lo combinamos. Entonces, las redes neuronales artificiales lo que hacen es imitar la forma de funcionamiento de las neuronas del cerebro humano. Una neurona del cerebro humano consta de un núcleo, ¿okay? Un cuerpo donde está contenido el núcleo, que es donde se procesa la información, una extensión, que son las dendritas, por donde entra la información procedente de otras neuronas, otra extensión que se conoce como axón y que es por donde sale el resultado del todo el procesamiento que se hace en el núcleo, y básicamente eso es lo que se quiere tratar de reproducir. ¿Habrá alguna forma matemática de reproducir eso? Bueno, en el año 43, fíjense nuevamente la fecha, es hace ya bastante tiempo, McCulloch y Pitts propusieron un modelo matemático para una neurona en este caso artificial, que se puede implementar computacionalmente y que asemeja el comportamiento de una neurona biológica. Aquí también tenemos un cuerpo, ¿ok?, que tiene un núcleo donde se procesan las entradas, tenemos una salida y tenemos una serie de entradas a través de las dendritas. En cada una de estas dendritas entra no solamente un dato, sino también un peso. Entonces, ¿qué es lo que hace estos pesos? Estos pesos son los que hacen que la función, digamos que la neurona aprenda. ¿Qué es lo que hace el cuerpo o el núcleo de la neurona? Bueno, él toma todas estas entradas, x1, x2 hasta xn, combinadas con los pesos a través de una función, que generalmente suele ser así de simple, los pesos multiplicados por el valor de las entradas y la sumatoria de ellos, lo compara contra un umbral, verifica si efectivamente esta sumatoria es mayor que el umbral, entonces la neurona está activada y se transmite la información, y en caso que esa diferencia no sea positiva, entonces la neurona no se activa o se puede activar, pero con un valor y un peso distinto, porque toda esta diferencia se pasa a través de una función que uno podría pensar como una especie de megáfono que modula lo que va a salir allí, y esa es lo que le da además una alta no linealidad al problema que se está tratando. Y la clave principal, por lo tanto, de estos sistemas son justamente los pesos. ¿Por qué? Porque las entradas son modificadas por los pesos, las salidas son funciones de los pesos, y podemos modificar esos pesos para tratar de controlar la salida y obtener la salida que se desea. Entonces tenemos una neurona biológica, tenemos una neurona artificial, ya vimos la equivalencia, pero obviamente una sola neurona no puede permitir que uno piense. Por eso entonces se crean las redes neuronales, que es una colección de un número relativamente grande de estos elementos o neuronas artificiales que en principio se espera que tengan la capacidad de aprender, recordar y sobre todo generalizar. Es decir, la idea no es que uno se quede con el set de entrenamientos y que la respuesta sea particular para ese set de entrenamientos, sino que se tenga una respuesta lo suficiente, o un sistema, se obtenga un sistema de salida lo suficientemente general como para aplicarlo a otros problemas de la misma especie, que se busca que tenga la capacidad de reconocer patrones
partiendo de un conjunto de datos de entrenamiento. Y ese es el proceso de aprendizaje que planteó Bishop en el año 1995 para este tipo de neuronas. Simplemente tomamos una función matemática que combina los pesos con las entradas, la comparamos con un umbral, lo pasamos a través de una función tipo megáfono, como les dije, y estos pesos iniciales son completamente aleatorios. Después esos pesos se van ajustando, generalmente con un mecanismo de retropropagación, se ajustan y se obtiene entonces la salida deseada. Eso es lo que hace desde el punto de vista biológico el cerebro. Ahora, ¿qué hace desde el punto de vista lógico el ser humano o el cerebro humano? Bueno, en principio, eso es en principio, uno no piensa solamente en blancos o en negros. Entre blanco y negro, entre esos colores, hay una serie de escala de grises. Entonces, cuando uno trabaja con lógica booleana o lógica clásica, uno dice, este elemento pertenece a este conjunto o no pertenece y se acabó. Por ejemplo, los días laborables, en el caso de la lógica clásica o booleana, serían lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y sábado y domingo serían los fines de semana. En la lógica difusa que planteó Sade en el año 1965, los días laborables, bueno, sí, serían lunes, martes, miércoles, jueves, pero ya el viernes puede pertenecer a los días de fines de semana. ¿Por qué? Porque el viernes es un sábado chiquito. Después de las 5 de la tarde todo el mundo dice, ay, ya gracias a Dios, o antes, gracias a Dios que es viernes, como la película, entonces ahorita yo voy a descansar, a diferencia de lo que uno hace, por ejemplo, el martes, que tiene que preparar todo lo que viene para poder ir a trabajar al día siguiente. Entonces, ese dato o ese elemento tiene un grado de membresía con el conjunto de los fines de semana. Pero ¿qué ocurre? Que también, por ejemplo, el jueves puede tener un grado de membresía, porque hay personas que se toman el jueves y dicen, ah, ya va a ser viernes, voy a salir hasta un poquito más tarde. Entonces, el jueves puede tener cierto grado de membresía con el conjunto de datos domingo, que puede ser, por ejemplo, en la escala entre 0 y 1, de un 0.25. El viernes, a lo mejor, dependiendo del tiempo que uno se tome, puede corresponder incluso a un 0.5 en una escala de 0 a 1. Entonces, esto es lo que hace la lógica difusa, hablar de grados de pertenencia. Ese es el concepto en el que se basa. Esto no se asusten por la cantidad de letras, simplemente están ahí, si ustedes quieren lo visualizan, pero he explicado muy simplemente lo que se tiene. En el caso de la lógica difusa son una serie de variables lingüísticas. Por ejemplo, yo voy a un restaurante, pido una comida, el mesonero me atiende bien, la comida estaba muy bien, entonces la propina que le voy a dar es alta. Entonces, bien, muy bien, alta, son lo que se conocen como variables lingüísticas y es lo que utiliza la lógica difusa. Los conjuntos difusos son los que no tienen un límite rígido o estricto, como los que vimos en la lámina anterior. Es decir, son conjuntos donde los elementos tienen un grado de pertenencia y esos se dan a través de una serie de funciones de pertenencia. ¿Cómo son esas funciones de pertenencia? ¿Cómo son esos conjuntos difusos? Bueno, pueden ser gaussianas, por ejemplo, que corresponde a un dato particular o una entrada particular, perdón. Entonces se puede tener gaussianas, se pueden tener señales triangulares, señales cuadradas, combinaciones de ellas, etc. Lo importante es que se establece un grado de membresía a ese conjunto que va entre 0 y 1. Y un elemento puede pertenecer a más de un conjunto difuso y puede pertenecer a más de un conjunto difuso con distintos grados de membresía. La sumatoria de esos grados no tiene que ser igual a 1. Y entonces se establecen reglas difusas como la que les acabo de decir. Si la comida es buena y la atención es muy buena, entonces la propina es alta. O en el caso de datos geofísicos, si el registro sónico es alto, entonces la porosidad es promedio. Lo que tenemos son reglas del tipo sí y entonces. Pero una sola regla no va a funcionar para tratar esa enorme cantidad o la cantidad de datos que tengamos. Se necesitan más reglas y entonces es cuando se habla de un sistema de inferencia difuso. Por ejemplo, si tenemos dos entradas, vamos a hablar de comida y vamos a hablar de atención del mesonero. Entonces se divide cada una de esas entradas en distintos conjuntos difusos, en un número de conjuntos difusos particulares, cada una de ellas y se combinan para establecer un distinto número de reglas. Así se establece un sistema neurodifuso. Aquí estamos fusificando las entradas, al final las combinamos defusificándolas para obtener una salida particular, una salida que en este caso va a ser numérica, que es cuánto le voy a dar al final de propina al mesonero si mi cuenta ha sido, por ejemplo, de $100, más o menos por ahí va.
Y las reglas que vamos a plantear en el caso que yo utilicé son reglas del tipo Takagi Sugeno Ka. ¿Cómo se come eso? Eso es muy sencillo. Son reglas igual de sí y entonces. Sí, un dato pertenece al conjunto difuso 1. Un dato, uno de los valores de entrada. Claro, tenemos tripletes o n duplas de datos, ¿no? Vectoriales. Entonces, por ejemplo, si para ese par el dato corresponde al conjunto difuso 1 de la entrada 1 y el par asociado, el valor asociado, por ejemplo, si estamos trabajando con velocidad y densidad, si la velocidad corresponde al conjunto difuso 1 de velocidades y la densidad corresponde al conjunto difuso 1 de densidades o al conjunto difuso 2 de densidades, dependiendo de cómo lo vayamos combinando, entonces la salida, en este caso, que sería, por ejemplo, la porosidad, sería igual a unos consecuentes, es decir, unos parámetros multiplicados por el valor de velocidad, más otro parámetro multiplicado por el valor de densidad, más una constante. Les estoy presentando solamente dos parámetros. Entonces, estos parámetros se ajustan, pero entonces uno dice, pero ya va. Si yo estoy hablando de que es altamente no lineal, ¿cómo es que estoy utilizando unas relaciones que son lineales? Lo que pasa es que esta es una relación y una combinación. El sistema que estamos utilizando utiliza varias reglas que corresponden a combinaciones, a distintas reglas de este tipo. Cada uno de estos parámetros que están aquí en el consecuente son ajustados utilizando el sistema que vimos antes, es decir, esa red neuronal incorporada al razonamiento, a la neurona biológica, y se ajustan además las características de cada uno de los conjuntos, porque lo que estamos trabajando es con una hibridización. Estamos hibridizando un sistema neurodifuso con una red neuronal para tratar de ajustar los pesos a la salida deseada en el caso en el que yo estoy trabajando. Por ejemplo, es así, estoy buscando una salida deseada, ya les voy a explicar cuál es la salida que estoy buscando, y él lo que va a hacer es simplemente adaptarlos utilizando justamente eso, una red, la combinación de ambos, el pensamiento difuso y la red neuronal, para ajustar esos pesos y llevarlo a la salida deseada. Entonces, esto lo utilizamos para tratar de caracterizar un vertedero sanitario combinando datos de metano, de concentración de metano medida en superficie, y datos de métodos potenciales. Como no sé si todos son geofísicos o no son geofísicos, les explico más o menos un poco. Cuando se mide concentraciones de gas metano, lo único que se hace es medir la concentración de gases en superficie. Cuando se hacen medidas de métodos eléctricos, lo que se hace es introducir una corriente al subsuelo y medir en superficie el resultado que se obtiene de introducir esa corriente. Ese resultado después se invierte y se obtiene un perfil del subsuelo. Es decir, estamos midiendo superficie y vamos a obtener un perfil. Y en el caso también de polarización inducida es equivalente, se hace lo mismo, es un método eléctrico, igual se introduce una señal al subsuelo y se mide la respuesta en superficie, y de allí se invierte y se obtiene un perfil. Pero ¿por qué es importante este estudio? Por lo que les comentaba al principio, resulta que en la zona que estamos estudiando hay varios acuíferos que son de uso, digamos, de uso humano. Entonces hay un vertedero que tiene allí mucho tiempo y que en principio están monitoreando, porque si cae, si llueve, se producen lixiviados y esa pluma de lixiviados migra y puede llegar a contaminar el acuífero. Entonces, ¿cómo hacer para monitorear y ver que efectivamente no está afectando el acuífero? Bueno, una manera es perforar en distintas localizaciones e ir controlando qué es lo que dice el pozo. Pero eso es muy costoso y no podemos tener toda la zona llena de pozos. Además, no podemos llenar de huecos y no podemos tampoco costear esa cantidad de pozos en el área. Entonces, lo que se hace muchas veces es buscar un método alternativo que no sea invasivo, y los métodos geoeléctricos son exactamente así, no son invasivos. Y la idea es ver, bueno, si yo utilizo un método geoeléctrico, yo puedo saber dónde se encuentra la pluma de lixiviados. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un perfil,
la pluma de contaminación va migrando justamente por las zonas que son menos resistivas. Entonces yo puedo identificar cuáles son las zonas menos resistivas y cómo se extiende lateralmente. Incluso si tengo varias líneas, que es lo que nosotros teníamos, podemos ver cuál es la distribución areal en profundidad, es decir, ver cómo es esa capa de lixiviados que se encuentra allí. Pero inicialmente se puede hacer una medida de gas metano en superficie y tratar de ver si efectivamente podemos tener monitoreada esa pluma de lixiviados. Lo que pasa es que no necesariamente existe conexión entre ese gas metano y esas medidas de resistividad que estamos viendo. Entonces eso es lo que queríamos responder. ¿Realmente hay o no hay conexión? ¿Qué tipo de conexión hay? Podemos utilizar entonces las medidas o las medidas de concentración de metano en superficie como una primera verificación de cuál es la extensión de la zona de contaminación. Bueno, eso se los voy a responder ahora. Fíjense, esto que está aquí, les voy a mostrar, estas son, se midieron, tomaron 4 líneas, ¿ok? Esto corresponde a la inversión de los valores de conductividad, esto corresponde a la inversión de los valores de IP, esto es una línea, esta es otra, esta es otra, esta es otra, ¿okay? Son 4 perfiles, y entonces lo que se observa aquí son distintos valores de resistividad. Aquí tienen la escala de resistividad. Donde se tienen los menores valores de resistividad es donde en principio se supone que se tiene la zona de estabilización de residuos, ¿okay? Es decir, es por donde en principio ha pasado la pluma de lixiviados, ¿okay? Y aquí se han estabilizado. Entonces podemos ver, estas son las zonas mínimas de menor resistividad, podemos ver la extensión lateral, podemos ver dónde se encuentra la mayor concentración y lo podemos monitorear. Entonces ahora queremos responder porque estas variables son en profundidad y el gas metano se mide, como les dije, en superficie. Si existe una conexión entre estas variables, que serían resistividades bajas, valores de IP correspondientes a estas resistividades, y las mediciones de gas metano en superficie en el área. Y para eso utilizamos ANFIS. Entonces, ¿cuáles fueron las entradas? Bueno, el logaritmo de la resistividad y el logaritmo de la polarización inducida. Entonces, lo que hicimos fue considerar distinto número de conjuntos difusos para cada una de las entradas e ir variando. En este caso, después de las distintas pruebas que se realizaron, se encontró que el mejor acercamiento a la salida deseada se obtenía considerando 3 conjuntos asociados o difusos asociados al logaritmo de la resistividad y 4 asociados al logaritmo del IP, y por como lo estábamos combinando, que es 1 a 1 para obtener cada una de las reglas, se obtenían 12 reglas o 12 reglas del tipo sí y entonces, es decir, 12 reglas difusas. Y con eso pasamos por allí todo, con ese sistema de inferencia pasamos por allí todos los datos, entrenamos primero con una porción de los datos y después hicimos la inferencia con todo el conjunto de datos y observamos cuál era el resultado. Una de las cosas importantes cuando uno analiza datos, que yo siempre le comento sobre todo a mis estudiantes, es que si uno obtiene un resultado de un ajuste y el resultado numéricamente no es bueno, el ajuste no es tan bueno, eso no significa que el resultado sea malo, porque nos está brindando información adicional del sistema que queremos caracterizar y está en nosotros, en el intérprete, saber o tratar de ver qué es lo que está pasando allí, y eso nos ayuda a ver mejor qué es lo que estamos estudiando. Entonces encontramos, estos son los valores del logaritmo de la resistividad, estos son los valores del logaritmo del IP para una de las líneas, para la segunda línea, la tercera y la cuarta, que se las voy a mostrar después. Los círculos en blanco corresponden a los valores de concentración de gas metano medidos en superficie. Los valores en rojo y con la línea corresponden a los valores de gas metano inferior. Bueno, vemos que en general siguen la tendencia. Hay puntos donde no es tan buena la inferencia, pero la tendencia general pues sí se sigue, y hay puntos donde efectivamente ajustan muy bien. Pareciera que en términos generales tenemos una buena correlación entre los valores de resistividad IP que marcan la pluma del exiliado en profundidad y los valores de metano que podrían indicar cuál es la extensión de esa pluma en superficie. Sin embargo, hay zonas como estas que ustedes ven aquí, donde efectivamente la inferencia no es tan buena. ¿Qué es lo que pasa en estas zonas? Bueno, nos pusimos a analizar en detalle y resulta que esta correspondía a valores o puntos brillantes, es decir, valores altos de polarización inducida. ¿Y qué está diciendo eso? En esas zonas donde tenemos valores altos de polarización inducida,
no hay un buen ajuste entre lo predicho para el gas metano y lo medido. ¿Qué es lo que está pasando? Resulta que esos valores altos de IP pueden asociarse a la presencia de alto contenido de iones metálicos. Entonces, lo que puede estar ocurriendo allí, bueno, los iones metálicos obviamente no participan en un proceso de biodegradación, no van a formar parte en la generación de metano y por lo tanto, cuando se introduce esta variable en los sitios donde hay esos iones metálicos, la calidad de la correlación no es tan buena como en términos generales en el resto de la zona. Por lo tanto, esos valores locales o ese aumento del local de los valores de IP, acompañados de esa calidad desigual, y eso es lo que es importante, que no solamente es bueno tener una buena correlación, sino que una mala correlación nos da información adicional, nos dice que allí se encuentran cantidades o alto contenido metálico en el relleno de residuos y en la pluma de lixiviados. Y entonces aquí lo importante, bueno, no lo importante, la conclusión importante del estudio que realizamos es que el enfoque numérico que hicimos utilizando ANFIS mostró que existía efectivamente una correlación entre lo que se observaba en profundidad a través de métodos para monitorear la pluma de lixiviados y las concentraciones de metano que se miden en superficie. Por lo tanto, esas concentraciones que se miden en superficie pueden utilizarse como un método rápido para tratar de determinar cuál es la extensión areal de la pluma de contaminación. Entonces, con estos dos, digamos, tópicos, lo que he tratado de demostrarles es un poco cómo nosotros trabajamos estos datos, en este caso, datos que tienen que ver con la parte geofísica, con la parte de física de la Tierra, los combinamos utilizando técnicas de Machine Learning. En particular, una de las técnicas que utilizamos tiene que ver con el comportamiento biológico del cerebro y con la lógica humana, la otra tiene que ver un poco con la naturaleza, con la construcción de árboles de decisión, utilizando, por supuesto, la alta velocidad y el alto cómputo que brinda la tecnología actualmente. Y bueno, estoy abierta a cualquier pregunta y gracias por su atención. Voy a dejar puesta la lámina. Bueno, creo que no. Voy a dejar de compartir para poder verlos porque si no, no puedo observar la pantalla con cada una de las divisiones, con cada una de las personas. Muchísimas gracias, doctora. ¿Hay alguna pregunta que le quieran hacer? A mí la presentación me pareció muy, muy interesante, toda la aplicación y sobre todo cómo lo explicó también. Creo que seguramente habrá varias preguntas. A ver, por favor. Hola, ¿qué tal? Mencionó algo acerca de los terremotos también, que se podían No, estudiar, bueno, no sé si lo estudiaban o lo estudiaban con estos mismos métodos, pero como son no, tan no, difíciles de no, predecir, igual. mencioné sísmica. Lo que pasa es Ajá. que sí, lo que pasa es que nosotros hacemos una diferencia aquí entre sísmica y sismología. Efecto, se pueden utilizar estas técnicas para estudiar la parte de terremotos. Ahora bien, de explicar qué es lo que nosotros hacemos. Nosotros trabajamos con sísmica, que lo que hace es que se introduce una señal al subsuelo, es decir, una explosión, una señal acústica, y se registra nuevamente en superficie, se obtiene una serie de tiempos, y esa serie de tiempos se analiza con una de estas técnicas. En este caso, lo que estamos nuevamente es tratando de caracterizar el subsuelo, pero sí se pueden utilizar y sí se utilizan para la parte de terremotos. Para decir terremotos, obviamente, yo creo que en este momento es muy difícil, pero por ejemplo, yo he utilizado en uno de los trabajos de grado con una de las estudiantes técnicas fractales para ver cuál es la distribución en la zona de la distribución ideal de los medidores de la señal producida por un sismo aquí en Venezuela. Y por ejemplo, también lo he utilizado para analizar la distribución de fracturas en un área particular. Resulta que la distribución de fracturas obviamente es de naturaleza fractal porque el proceso que la produce es caótico. Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, en Japón? Japón, que es netamente sísmico, se ha encontrado que la dimensión fractal es más alta en el centro o en las partes interiores, que es donde se produce mayor cantidad de sismos, que en las partes del borde
¿ok? Entonces se utiliza para esto y se utiliza otro tipo de herramientas, no solamente fractales, sino también redes neurodifusas, agrupamiento, clustering, para tratar de caracterizar áreas y para tratar de caracterizar la sismicidad en un área particular. Pero yo la he utilizado básicamente en sísmica, en sismología. Ah, ok, muchas gracias. Pueden preguntar, no tengo problema. Si no sé la respuesta, simplemente les digo no sé. Y buscamos después respondérsela. Y si no, pero con mucho gusto. Que pregunten lo que quieran. En la parte de hidrocarburos que mencionaste sobre la parte de la clusterización para ver eso, yo ya no supe si era para solamente detectar. Perdón, habla un poquito más alto. Ay, Dios. Perdón, Hola, habla un poquito más alto. Sí, es que creo que los demás sí me escuchan, ¿verdad? Bueno, Yo a no lo que me sé, refería yo tengo el de... 100%, esta máquina Yo está, ajá, también, dime. a ver, voy a ponerlo yo también más alto. A ver, dime. Sí, a lo que me refería era la parte del uso de clúster Ajá, en dos etapas. Tú comentaste que lo ajá, estaban usando para la parte de la contaminación, ¿no? Por hidrocarburos en este caso. Pod- ¿Podría ser ajá. utilizado para descubrimiento de yacimientos petroleros? ¿Podría ser? Utilizado para descubrir yacimientos Claro, petroleros. por Ok. supuesto, por supuesto. De hecho, lo que estamos haciendo nosotros es caracterizando el sistema, es decir, caracterizando lo que está pasando allá abajo, porque nosotros queríamos analizar qué es lo que ocurría y cómo era el proceso de alteración. Pero yo he utilizado este tipo de técnicas simplemente para identificar patrones que cuando uno observa y analiza, si tiene, por ejemplo, un pozo control, sabe si el patrón similar a donde se encuentra el pozo control, si el pozo control es productor, si efectivamente esto que está allí es una zona también, un posible prospecto interesante para hacer perforación. Y para hacer eso hemos utilizado clustering análisis, bietápico, redes neuronales, pero en este caso, porque no estábamos prediciendo propiedades, sino simplemente identificando patrones, redes neuronales no supervisadas que se basan simplemente en ver cómo cambia la forma de la señal. Y dependiendo del cambio de la forma de la señal, podemos tener características en el subsuelo. Y podemos identificar no solamente posibles zonas prospectivas, sino podemos identificar aspectos estratigráficos, es decir, como la presencia de un canal, de una desembocadura, pero ya no estamos hablando en superficie, estamos hablando en profundidad. Pero sí, obviamente sí, se utiliza mucho. Muchas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna duda o pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Eduardo. Ajá. ¿Sí se me oye bien? Sí. Lo que pasa es que debe ser, yo la tengo al 100%, pero debe ser que las cornetas están mal, es que la pobrecita es reencauchada. A ver, háblame un poquito más alto. Sí, con Te lo oigo que ahorita bien. acaba de mencionar del crudo, bueno, de que tienen un pozo de control, tenía una duda de que si ese pozo como de control sería igual para los distintos tipos de crudo, porque según tengo entendido no se encuentra el mismo tipo de crudo en el Golfo de México que en Venezuela o que en los Emiratos Árabes. Y mi pregunta es si se usa el mismo crudo o bueno, el mismo pozo de control, perdón, o tienen No, distintos. mira, vamos a ver, déjame extenderte la explicación. Cuando yo te estaba hablando de un pozo de control, me estaba refiriendo a un pozo de control en el campo que tú estás estudiando. Entonces, tú vas a tener una respuesta distinta dependiendo de lo que haya en el subsuelo. Si cambia el tipo de fluido, también la respuesta de la señal sísmica obviamente va a ser diferente, ¿ok? Y tú lo que estás observando son diferencias, es decir, estás identificando patrones. Inicialmente tú ves patrones y tú no sabes qué son esos patrones. Si tú haces un estudio sísmico y trabajas con la amplitud, tú en principio esperas que cuando hay gran amplitud, allí tienes hidrocarburo. Pero la mejor manera de saber si hay o no hay hidrocarburo es, o si hay otro tipo de fluido, es si tú tienes un pozo en el área o si conoces algo en particular del área. Entonces, si tú estás en el Golfo de México y estás analizando el Golfo de México, vas a encontrar una serie de patrones distintos y vas a decir, bueno, aquí tengo valores altos, tengo una anomalía, una fase A, aquí tengo una fase A y aquí tengo una fase A.
y las otras son facies B, es decir, grupos B. Pero resulta que las facies A a lo mejor no tienes un pozo control, sino que las facies A, tú sabes que en una de estas hay una estructura que es perfecta para el entrampamiento de hidrocarburos. O sea, que es posible que haya hidrocarburos, o es posible que haya condensado, es posible que haya cierto tipo de fluido. En principio, entonces tú dirías que las otras zonas que tienen eso que está allí también deberían comportarse de manera similar. ¿Ok? Estás comparando contra algo de tu misma zona, no es que vas a comparar contra algo distinto, o sea, siempre hay una homologación, pero es esto lo que estás identificando, patrones, y después tú los etiquetas. Si tú tienes un pozo de control en el Golfo de México y en ese pozo de control tú sabes que lo que tienes es hidrocarburo, tienes condensado o tienes otro tipo de fluido, entonces si en esa zona donde está se observa cierto agrupamiento, cierta fase, cierto tipo de comportamiento de la señal, y tú observas en otra zona ese mismo comportamiento y allí no tienes ningún pozo, tú pudieras pensar, y eso es como lo identificas, esta es una buena zona prospectiva para encontrar el mismo tipo de fluido que tengo aquí, que ya yo sé que ciertamente es X tipo de fluido. ¿Ok? Entonces la etiqueta se la pones después. Ok, muchas gracias. Sí, ya me respondí. Gracias. ¿Alguien Bueno, más que tenga una pregunta? Yo sí tengo una. No le oí. ¿Yo? Ajá. ¿Qué lenguajes de programación o Sí, herramientas Abigail. computacionales utilizaron para su tratamiento de datos? Bueno, mira, generalmente los prospectos, digamos, ¿cómo se llama? Los módulos base como para hacer el desarrollo, inicialmente los hacíamos en Fortran, ¿ok? Ahora desarrollamos códigos prototipo en MATLAB o utilizamos herramientas de MATLAB. En este caso que tú estás viendo aquí, utilizamos directamente SPSS para el agrupamiento bietápico, y en el caso de ANFIS utilizamos el módulo de MATLAB. Sin embargo, eso se puede programar directamente, se puede programar utilizando, por ejemplo, Fortran es muy potente para analizar, es muy robusto para analizar datos, pero para obtener prototipos y sobre todo para obtener imágenes, pues a lo mejor pueden utilizar Python, pueden utilizar R, hay muchos programas para hacer este trabajo, para hacer este tipo de agrupamiento bietápico en R y en Python. De hecho, no lo llaman bietápico, pero desarrollaron lo mismo que desarrolló Chu en el 2001 para la licencia de SPSS. Entonces, bueno, y por ejemplo, si vamos a trabajar gran cantidad de datos sísmicos, MATLAB tiene limitaciones en cuanto a la densidad de datos que puede manejar, y generalmente lo que utilizamos, como son cubos con gran cantidad de trazas sísmicas, lo que hacemos es utilizar licencias ya que utilizan los conceptos de redes neuronales, como por ejemplo OpenTech, Hampson and Russell, pero yo siempre les digo a los muchachos que vean qué es lo que hay adentro, que no lo traten como una caja cerrada, sino que entiendan qué es lo que está pasando, cómo está trabajando el algoritmo que están poniendo allí, para que ellos sepan si están obteniendo algo que realmente es representativo o no, y si es un error de entrada de datos o es un error que el algoritmo no está manejando bien, y si ellos pueden hacer algún tipo de modificación. Ok, muchas gracias. Bueno, pues ya son más allá de las 5, la presentación realmente estuvo muy interesante. Yo te quiero invitar, Mili, a que pues nos compartas más pláticas y, de ser posible, que nos presentes a algún colega que también quiera participar en el coloquio, son bienvenidos. No sé si ya hay alguna última pregunta. ¿No? Ok, bueno, pues le agradecemos muchísimo la plática y seguimos en contacto. Amenazo con seguir en contacto. Hasta luego.